En este video, Fernanda Álvarez, Ignacia Lazo y Camila Soto presentaremos la implementación de nuestra planta de proceso Solve de bicarbonato de sodio. El objetivo de este proceso es la obtención de bicarbonato de sodio a partir de amoníaco, cloruro de sodio y piedra caliza. Esto se realiza en un proceso Solvay que saca provecho de las reacciones dadas y de la disolución y precipitación de sales. Se presenta una tabla especificando las secciones de la planta y el orden de explicación de estas. En el área 0 se realiza la calcinación, dilución y transporte de derivados de piedra caliza. En el horno, es decir el equipo B001, se le agrega caliza y carbón por el tope, para realizar la reacción de descomposición térmica de la caliza. Al existir esta reacción, se controla con un FRIC y así controlamos la razón de flujo de estas corrientes. Para el funcionamiento del horno se implementa con indicadores de flujo en las líneas de fuel oil y aire, asegurando la eficiencia energética mediante un FRIC en la alimentación de aire. En la corriente de servicio del horno se controla la temperatura, que actúa en la línea de fuel oil en función de lo que se necesita. Por otro lado, se utiliza un PIC para controlar la salida de gases calientes en el tope, los cuales viajan al equipo E001 para ser limpiados. Esto lo hacen a través de un compresor implementado con una línea de reflujo y un PIC para evitar el surge. El equipo E001 es implementado con un DPI, el cual actúa como indicador para evitar la saturación del empaque. El óxido de calcio generado en el horno se convierte en leche de cal en conjunto con agua, por lo que se controla la razón de estas alimentaciones con indicadores de flujo y un FRIC. Área 100. Purificación de salmuera. El cloruro de sodio, utilizado como materia prima, ingresa al proceso como salmuera. Esta se trata en el equipo W101, en donde se agrega carbonato de sodio y ácido de calcio. Debido a que la salmuera será utilizada como absorbente en equipos posteriores, se debe trabajar a bajas temperaturas, por lo que se le implementó un TI 101. La salmuera tratada es impulsada por la bomba J101, a los cuales por temas de seguridad se le implementa un indicador de presión, PI 101, hacia el tanque TK101. Para el almacenamiento en el tanque se le pone un controlador de nivel LIC101, esto debido a que la clarificación ocurre mediante un proceso batch. Para el área 200, encargada de la absorción de amoníaco y de la limpieza de gases, se tienen 6 scrubbers en paralelo, los cuales poseen un indicador de diferencia de presión para evitar la caída de presión en las torres y un controlador de nivel. Estos son alimentados con el amoníaco que no reaccionó en diferentes etapas del proceso, impulsado a través de compresores. Para evitar la zona surge, en estos se adiciona una corriente de reflujo, controlado por un indicador de presión. Todo el amoníaco recuperado de los equipos desde el E201 al E204 es almacenado en un tanque T201, donde se implementa un controlador de nivel. Acá es impulsado a la torre de absorción E205, donde ocurren reacciones altamente exotérmicas, por lo cual se debe tener una corriente de enfriamiento, controlada por un TIC 201. En la torre, según la entrada de amoníaco y salmuera que se tenga, se regulan las otras materias primas, por lo que se implementó un FRIC 201 para así controlar las razones de flujo, provenientes tanto del tanque acumulador de recuperación, del make-up de amoníaco y la salmuera. Al ser una torre empacada, se le implementa un DPI, para así también evitar la caída de presión. El área 300 será la encargada de la producción de carbonato de sodio. Esta área comenzará con el equipo E301, el cual es una torre encargada de la carbonatación. Esta es alimentada por el tope, donde entrará la salmuera rica en amoníaco impulsada por la bomba J301, la cual será implementada con un indicador de presión para protegerla. Y por el fondo se tendrá una línea rica en CO2.
Al ser una torre empacada, se debe tener en cuenta la caída de presión de esta, por lo que se le implementará un DPI para su medición. Ya que en el proceso Solvay ocurren reacciones, se debe tener un indicador de temperatura, debido a que el bicarbonato de sodio debe abandonar la torre a una temperatura de 30 grados, por lo que ésta se controla con el agua de servicio de la torre mediante un TIC. El bicarbonato es impulsado por la bomba J302 que alimenta el filtro rotatorio, encargado de separar la fracción líquida con la sólida. Para tener en consideración el estado de presión de flujo que pasa por el filtro, se le implementará un indicador de diferencia de presión para evitar obstrucciones. En esta etapa, a la bomba impulsora se le implementó con un indicador de presión con el fin de la protección, y además en el soplador se le implementa una corriente de reflujo con un controlador de presión para así evitar la zona surge. El bicarbonato de sodio sólido será transportado a un secador rotatorio en donde se produce una descomposición térmica para obtener carbonato de sodio. Los rangos de temperatura son entre 175 y 190 grados y se operará a una presión de 8 bar, por lo que estos parámetros serán controlados mediante un TIC y un PIC por la corriente de vapor. Los gases de salida del secador son enfriados en un intercambiador de calor C301. Por ende se controla la temperatura mediante un TIC con el agua de servicio y se le implementa un indicador de presión por seguridad. El condensado va hacia la columna C302, donde serán evaporadas para la recuperación de amoníaco, y no condensados irán hacia el scrubber. Área 400. En esta área se realiza la recuperación de amoníaco. Primeramente, en el mezclador M401 se genera el contacto de la corriente del equipo E402 y la lechada de cal del equipo M001 para generar la alimentación hacia el equipo E401. Es implementado con un TIC para controlar la temperatura de la chaqueta. En la torre de destilación E401, que es alimentada por la salida del mezclador M401, se produce NH3 para alimentar al equipo E402 y se separa el cloruro de calcio que se alimenta al equipo E403. Al ser una torre de destilación se implementa con un leak para controlar el nivel con una válvula en la salida, un TIC que se comunica con un PIC y se controla la condensación del vapor con un actuador en la corriente de la entrada de vapor. También en sus entradas y salidas se agregan indicadores de presión en las bombas para protegerlas. En el desolvedor E402 se separan los posibles carbonatos de la corriente gaseosa proveniente del E401. También actúa como un intercambiador de calor hacia la corriente proveniente del equipo C402. Es aquí donde ocurre la descomposición térmica de carbonatos de amonio presentes en el líquido del filtro para la primera recuperación de amoníaco, liberando CO2. En este equipo existe un empaque, por lo que se utiliza un indicador diferencial de presión DPI para evitar la saturación. Además se controla el nivel con un leak y una válvula en la salida. En el separador flash E403 se separan las fases del producto de la torre de destilación E401. La fracción gaseosa se mezcla con la corriente de vapor y la fracción líquida de cloruro de calcio se dispone. En este equipo se implementa un controlador de nivel leak que actúa en la salida. También se implementa un PIC que controla la salida de gases también con una válvula en esta corriente para evitar incidentes. Los tanques 401 y 402 acumulan las corrientes líquidas hacia C302, por lo cual se controla su nivel con un leak que actúa en la salida para evitar derrames. El condensador C401 separa y enfría las posibles impurezas en la corriente gaseosa que será absorbida, mientras que los condensables se dirigen hacia la columna C302 para una nueva recuperación mediante evaporación. La línea de servicio es implementada con un controlador de temperatura que actúa en la entrada para asegurar el objetivo. El precalentador C402 calienta la corriente del filtro, el cual es impulsado por una bomba implementada con un indicador de presión PI con fines de protección, mientras que la salida es controlada con un TIC para asegurar una temperatura de salida entre 55 y 60 grados. También se enfría el producto de tope de E402. El área 500 será la encargada de la producción de bicarbonato de sodio.
Se tiene un mezclador M501 en donde se enfría e hidrata el carbonato proveniente del secador rotatorio. Este mezclador se controla con un NIC para proporcionar continuidad al proceso y con un TIC para así tener una temperatura correcta del enfriado de la mezcla. La mezcla es impulsada a un filtro F501 que tiene como objetivo retener los sólidos insolubles presentes. Para evitar obstrucciones se le implementará un DPI. En la torre E501, al igual que la torre E301, deberemos tener en cuenta la caída de presión, por lo mismo usaremos un DPI para la medición de esta misma. A su vez, se utilizará un TIC para controlar la temperatura de enfriamiento, actuando sobre la corriente de agua de servicio para así asegurar la cristalización del bicarbonato. El producto de E501 será impulsado a través de una bomba que contará con un indicador de presión para evitar problemas con el equipo. La bomba llevará el producto al filtro F502, que al igual que el anterior, se implementará con un DPI para un correcto funcionamiento. Finalmente, en el secador rotatorio C502, el bicarbonato se debe calentar a 170 grados aproximadamente, por lo que se utilizará un controlador de temperatura. Además, debido a que una de las especificaciones del producto es alcanzar una densidad de 1100 kg por metro cúbico, usaremos un control de densidad que actuará sobre una válvula para modificar el flujo de vapor.